se lograron salir de sus calabozos, tomaron la fortaleza, tomaron las armas que había en la fortaleza y allí se desató una guerra que duró durante varias semanas contra el gobierno de Horacio Vázquez, hasta que tomaron la ciudad y Horacio Vázquez tuvo que irse del país. Fue una guerra sangrienta, como todas las de aquella época, en que los gobiernos duraban 3 meses y 6 meses. Fue un periodo muy difícil de la vida de este país, tratando de llegar a ser nación. Pero estoy obligado a recordar aquella jornada en donde cayeron mucha gente de ambos lados. Se derramó mucha sangre de dominicanos valiosos. En esa jornada murió el general Perico Pepín, ahí en San Carlos. Muy famoso también. El abuelo del amigo Fellito Coromina. Y de todas esas generaciones de ahora de la familia Pepín. Y del lado también de la familia de mi mamá, emparentado políticamente, murió el general Echenique, que vino a ser el abuelo de mis primos hermanos, los Echenique Nanita. Es decir que en estas contiendas civiles, pues caían de ambos lados, eran luchas fratricidas. Pero bueno, quería hacer el recordatorio de ese hecho, porque, en fin, nosotros tenemos que ser la continuación de lo que fuimos para poder ser lo que debemos ser. Hay gente que quiere olvidar lo que somos. Y a propósito de eso, ahorita vamos a comentar unas declaraciones de Tony Raful, secretario de Estado de Cultura, porque me sorprendieron gratamente. Él está preocupándose por la forma en que uno deja de ser lo que es, en la medida en que comienza a perder los rasgos esenciales de su propio ser. La identidad. Entonces, para eso es que está una Secretaría de Cultura. Exactamente. Entonces, de ahí eso vamos a hablar ahorita. Y precisamente nosotros, recuerde usted que habíamos conversado en infinidad de ocasiones de la importancia que era crear ese organismo para empezar. Es el único que justificamos de todas las secretarías de Estado, precisamente por la tarea que tiene en el sentido de, bueno, junto con la de medio ambiente y recursos naturales, de preservar la identidad nacional. Cosas que hasta ahora no hemos visto. Pero yo que traigo otra cosa aquí para hacer un poco de recordatorio nostálgico, Roger. Tenemos un poco de nostalgia, sí, hoy, queridos teleradio oyentes. Sí, a propósito del viaje del presidente Hipólito Mejía a Taiwán, yo traía estas imágenes que yo quisiera que me las pusieran en pantalla. Observen aquí, hagan este close-up en esta fotografía. Esto fue en 1978. Este que está aquí es quien les habla, y este que está aquí, con más pelo que ahora, es el presidente Hipólito Mejía, ¿verdad? Hay otras fotos de aquella visita muy interesante. Al mismo Taiwán. Sí, como todas las que uno puede hacer en ese país, al cual uno tiene mucho que aprender, porque tienen 10.000 kilómetros cuadrados menos que nosotros, tienen mucho más población que nosotros. En este momento tengo entendido que son 22 millones. En aquella época tenían 18 millones y han aumentado relativamente poco, 4 millones. Sí. De todos modos, esos 4 millones no se sienten, mejor dicho, esos 22 millones no se sienten en ese espacio. Aquí hay otra foto que yo quisiera que me amplíen. Esto fue en el momento en que recibíamos la condecoración, de la cual le voy a mostrar ahora certificado. Aquí está en el centro el presidente Mejía. Este es Gómez Peter, que era director de CEDOPEC, y aquí está quien les habla. De este lado están esta es mi esposa, aquí está la primera dama, la actual primera dama, y la esposa de Gómez Peter. Pues bien, esa fue la época
Ya, bueno, aquí estamos también en el acto de brindis. No, está allá la foto. Por favor, acérquense. Aquí se ve mucho más claro al presidente Mejía, ¿no? El que está a la izquierda es Es el primer ministro de... primer ministro sí, de Taiwán. Primer ministro de Taiwán. Y esta fue la condecoración que nos impusieron la Orden de la Estrella Brillante en el grado de Gran Cordón. Aquí está el certificado que nos expidieron. El original está desde luego en el idioma chino, aquí está, y esta es la traducción con esa honrosa condecoración que le concede el gobierno de Taiwán a los representantes de gobiernos amigos. Esas fueron épocas muy buenas, el periodo del gobierno de don Antonio Guzmán. Eso fue para octubre del año 78, recién casi instalado el gobierno, y teníamos, bueno, muchos problemas. Pero había una coherencia y unidad de propósito en todos los funcionarios y estaban dirigidos armónica y solidariamente por usted, que era quien encabezaba prácticamente el gabinete de bueno, porque había dirigido el programa de gobierno. Correcto. Pero desde luego estábamos bajo la solidaridad del propio presidente con su programa. Un respaldo absoluto. En la medida en que nosotros salimos del cargo, el programa comenzó a ser abandonado. Desarticulado. Y el presidente Guzmán comenzó a quedar bajo la influencia de gente que no era ni de su partido, ni que tampoco tenía compromiso con los dominicanos, del programa, con los objetivos sociales, económicos y políticos del programa en términos de compromiso con la nación dominicana. Y ustedes recordarán que su gobierno pues tenía la presencia de gente que, como pasa en todos los gobiernos, está pasando ahora con este, que son representantes de intereses. El gobernador del Banco Central venía de la Gulf and Western, había sido vicepresidente con el señor Charles Bluehorn. Y ese señor, siendo vicepresidente de la Gulf and Western, vicepresidente financiero, conocía de las operaciones que había hecho el señor Bluehorn con el azúcar dominicano, que llevó a que finalmente, y no porque lo hubiera detectado el gobierno dominicano, sino porque lo detectó el gobierno norteamericano. Y eso, la denuncia que hizo entonces, bueno, aquí recibimos el café con doña Carmen. Doña Carmen, siempre oportuna. Muchas gracias. Muy oportuna. Pues, con la investigación que hizo el gobierno de los Estados Unidos, que se metió a hurgar en las operaciones bursátiles que estaba haciendo la Gulf and Western y el señor Bluehorn, que además tenía una fama merecida de que con su empresa, la Gulf and Western, incluso hasta en películas lo llegaron a hacer un poco de sátira. Había una compañía en una película que se llamaba Engulf and Devour, que es decir, envolviendo y devorando, ¿no? Pero la Gulf refiriéndose de la Gulf. Sí, exactamente, haciendo una parodia de lo que era la compañía Gulf and Western, que tenía fama de que se nutría de comprar otras compañías, ¿no? Se comió la Paramount. Y sí, así mismo sí que creció la fortuna del señor Bluehorn. Pues bien, en esas operaciones, con Fernando Álvarez Bogar, que estaba en el CEA, el señor Bluehorn hizo operaciones bursátiles con el azúcar dominicano. Tremendo. Y finalmente tuvo que devolver eso, y eso se produjo en la gestión de don Antonio Guzmán. El señor Fernández sabía de eso, pero no le dijo nunca nada al presidente Guzmán Fernández cuando pasó a ser su gobernador del Banco Central, porque él debió haberle dicho, presidente, hasta ahora yo fui vicepresidente de la Gulf.
Ahora voy a ser el gobernador del Banco Central de su gobierno. Yo estoy en la obligación de decirle que yo tengo conocimiento de esto. No, eso no va a ser ni ninguno de los que están, lo hizo, han estado y van a estar. Y el gobierno tuvo que enterarse por la gestión que hizo el gobierno norteamericano. Y cuando ya eso vino, ya vino porque ya era inocultable, ya no se podía ocultar. Porque así se mueven las cosas, ¿no? Sí, porque ellos perseguían su propósito allá y le pusieron esa alternativa, ¿verdad? De que o allá o aquí. Y como ellos se transaron porque fuera aquí. No, eso, la parte más importante a mi juicio es a dónde está la lealtad de los funcionarios. Sí, claro. El presidente integra un gabinete, entonces tiene sentado un secretario que sirve, que uno supone, y todo el mundo supone, que es leal a su gobierno. Pero resulta que no, que le está sentado ahí para representar unos intereses que están fuera del gobierno y a los cuales él es leal, por encima de la lealtad que le corresponde al gobierno. Por eso pasan tantas cosas. De todos modos, sí, yo tengo marcados de la prensa de ayer tarde algunos temas. Aquí está, por ejemplo, las declaraciones del secretario de Cultura. Dice, cuando un pueblo permite que lo despojen de su cultura, de su lengua, de su arte, de su música, de su forma de vivir, de sus tradiciones, de su folclore, de su manera de amar y de reír, inicia su decadencia, la caída vertiginosa de su desaparición. Muy buen pensamiento. Yo le quiero decir entonces al amigo Tony Raful, Tony, ¿no es eso lo que nos está pasando con la presencia haitiana en la República Dominicana? ¿Usted ha visto cuáles son las manifestaciones del arte popular? Es decir, la pintura dominicana que se llevan los turistas que visitan a la República Dominicana. Lo que se llevan es arte haitiano. ¿Usted ha visto la adulteración que se ha hecho del folclore dominicano? Porque ya, en primer lugar, antes de los bailes que fueron tradicionales, el merengue, la mangulina, que es del sur, esas cosas carabiné, que eran las propias, carabiné, de la cultura dominicana. Ahora resulta que no, que lo que tenemos son una serie de manifestaciones de baile africano que vienen directamente de Haití. ¿Por qué? Por los conglomerados que aquí tenemos. Vi un escrito en estos días, un poquito difícil de entender, ¿no? De Alvarito Albelo, donde él se hacía eco de que había desfilado en las comparsas que desfilaron con el carnaval en la avenida George Washington, una carroza haitiana. Y él hablaba, dedicó todo el artículo a eso, pero uno no podía llegar a concluir si estaba hablando en serio, si se estaba burlando de los que expresaron preocupación de que eso hubiera acontecido. Porque cuando Haití hace su carnaval, allá no desfilan las carrozas dominicanas, que yo sepa, ¿no? Entonces, al amigo Tony Raful, que le tomamos la palabra, que le tomamos la palabra de esa preocupación, pero lo queremos aterrizar a la realidad de que en muchas áreas de las que son hoy su responsabilidad como titular de esa cartera, estamos perdiendo nuestra identidad, porque estamos dejando de hablar nuestro idioma, porque estamos dejando de vivir como somos, de acuerdo a nuestras tradiciones, estamos perdiendo nuestro folclore, estamos dejando o abandonando nuestra manera de amar y reír, y estamos por tanto iniciando nuestra decadencia. Él está ahí como vigilante de que ese proceso no siga. Entonces le tomamos la palabra y le vamos a dar seguimiento a las acciones de esa cartera para respaldarla, como estamos respaldando las del secretario de Trabajo, que ha dicho que va a hacer cumplir el Código de Trabajo, de que el 80% de la mano de obra tiene que ser dominicana en todo lo que sea actividad de la construcción. Y nosotros vamos a dar seguimiento también a esas palabras para que se conviertan en acciones. Mientras tanto, le damos la bienvenida a su disposición de enfrentar el problema, porque aquí hay mucha gente irresponsable
que no quiere ni que le hablen de ese tema. Como el señor secretario de Salud Pública, que le pedimos una entrevista a la Unión Nacionalista y en 2 oportunidades a la comisión que estaba encabezada por mí y por un ex secretario de Salud Pública, que es el doctor Gilberto Herrera Báez, y 2 veces suspendió la reunión y la aplazó con una excusa y finalmente nos dejó en el aire. Entonces le estamos mandando una carta que la vamos a dar a la prensa y se la vamos a leer aquí el lunes, donde le estamos diciendo lo que le íbamos a decir personalmente. Bueno, él ahora nos ha obligado a decírselo públicamente, que está descuidando las responsabilidades que él tiene en materia de salud frente al pueblo dominicano, respecto de lo que representa como preocupación a todos los dominicanos la presencia haitiana incontrolada en la frontera, que ya viene siendo responsabilidad de las Fuerzas Armadas, e incontrolada en el resto del territorio nacional, que es responsabilidad de todas las demás autoridades. Entonces, esa es una situación a la cual nosotros le vamos a seguir dando seguimiento. También tenemos aquí un espacio pagado de EDESUR y EDENORTE. Ese espacio pagado, dirigido a los propietarios, administradores, inquilinos, gestores de inmuebles alquilados y público en general. Y habla de actualización de contratos de suministro. ¿De qué contrato de suministro que esta gente está hablando? ¿Y quién ha firmado nada con esta gente? Aquí todo el mundo tiene contrato con la Corporación Dominicana de Electricidad, que la quieren hacer desaparecer. La quieren hacer desaparecer. Y que son intransferibles los contratos. Bueno, de acuerdo que yo no soy abogado, pero mi abogado me dice que no hay ninguna cláusula posible en el reglamento vigente de esa Corporación Dominicana de Electricidad, lo que está vigente, para que le hubiera traspasado esos contratos con las fianzas de nosotros. ¿A ti te devolvieron tu fianza? No, ni un centavo. ¿Y a quién le han devuelto su fianza en este país? ¿Y qué han hecho con ese dinero de nosotros? Ahora resulta que está en manos de estos salteadores extranjeros. No. Pero eso lo vamos a cuestionar en otro sitio, porque ya la Suprema Corte de Injusticia, esa que está ahí, que por cierto le están apretando los clavos, sí, ¿no? Pero qué duro. Las opiniones generalizadas de señores juristas de peso de este país, porque además ahí en esa Suprema Corte están sentados gente que uno se pregunta, después de verlos en internet, fulano, perencejo, sultanejo, ¿y este quién es? Hay gente que uno reconoce, ¿verdad? Y que a uno le duele que esa gente que uno reconoce por su historial en el ejercicio del derecho en la República Dominicana, que ahora resulta que están firmando todas esas cosas que han estado saliendo de esa Suprema Corte presidida por el señor Subero Isa, ¿verdad? Bueno, a uno le duele esa gente. Pero ahí hay gente sentada también que uno no sabe quiénes son. Que uno no sabe quiénes son. Y son jueces de la Suprema Corte. Entonces, por favor. Pero volviendo a los contratos. Entonces, con esta situación, que yo quiero recordarles que nosotros tenemos los condómines del condominio El Embajador, donde yo vivo, un enfrentamiento con EDESUR por el atropello que nos hizo para colocar sus contadores. Ahí hay 2 cosas. Primero, nos violentaron nuestro derecho de propietarios. Pero eso es una cosa. Porque eso lo hicieron para llegar a lo que ellos buscan, que es precisamente colocar sus contadores. Y nos pusieron contadores violando las disposiciones de la ley 602 y de la ley 3925 sobre pesas y medidas, que dice que se prohíbe colocar todo medidor o contador en territorio nacional de lo que sea el medidor, que no esté previamente calibrado y certificado o precintado por DIGENOR. Entonces ahí, y desde luego yo no pude estar presente porque tenía que cumplir con el compromiso de este programa, ¿no? Pero yo me había hecho representar por el doctor Ramón Emilio Concepción y además estaba representado por la administradora del condominio, que es la doctora Deiramia Pichardo. Y allí llegó la representante legal de EDESUR y dijo que esa legislación es obsoleta. Es obsoleta.
Pero es posible que alguien que tenga una investidura de profesional del derecho pueda referirse a una ley que está vigente como obsoleta. Y lo otro es que la EDESUR se está agarrando de una ley del año 35, de la 481, para eso sí no es obsolescencia, para requerir la fuerza pública para cobrar compulsivamente, para imponerle el cobro a aquellos que hasta ahora no están enrolados en la nómina de lo que fue la corporación, que fue traspasada ilegalmente a estas nuevas empresas. Entonces uno se pregunta, Roger, esa sí está vigente. Esa está vigente. Esa no es obsoleta. Con toda su fuerza. Y entonces además el señor fiscal firma con el un acuerdo. Yo creía que era un contrato. Con el señor Carl Huber, el fiscal del Distrito Nacional, el señor Aristi Caraballo, donde él se compromete a poner la fuerza pública a disposición de este. Entonces, el doctor Ramón Emilio Concepción, que es mi abogado, y yo le mandamos una comunicación al Procurador General de la República, al jefe de la Policía Nacional, a él mismo, a Aristi Caraballo, al superintendente de electricidad y al director de la DIGENOR, diciéndole, señor, estas leyes están vigentes, y le mandamos el cuerpo de ley. Por si acaso no los conocían, y le dijimos, señor Procurador General de la República, la fuerza pública no puede estar del lado de la violación de la ley. Tiene que estar del lado del ciudadano que se disponga a resistirse a la violación a la ley. De ese lado es que tiene que estar la fuerza pública. Es decir, si nosotros ciudadanos nos oponemos a que esos señores violen la ley, entonces la fuerza pública tiene que estar del lado nuestro. Nosotros le pedimos el auxilio de la fuerza pública al señor Procurador General de la República y no nos llegó a tiempo. No nos llegó a tiempo. Lo que hizo el amigo Virgilio Bello Rosa fue que citó para el viernes pasado. Y a esa reunión llegaron tarde la gente de EDESUR, llegaron cuando les dio la gana. Entonces lo volvieron a citar para ayer. Y ayer fueron. Y ayer se aparecieron con el argumento de que esa legislación es obsoleta. Bueno, vamos a ver si es obsoleta. Nosotros le vamos a poner una querella y se la vamos a depositar formalmente ahí, en el despacho del Procurador General de la República, por violar la ley dominicana. Esos extranjeros tienen que respetar la ley dominicana. Y todos esos dominicanitos metidos a, no sé qué calificativo darle, paniaguado de esos intereses extranjeros, van a tener que ponerse en línea, porque aquí yo tengo marcado varias informaciones de las insurrecciones que ya hay en las partes barriadas, las barriadas populares, en donde ya, sí, ya de ayer tengo marcado que en Puerto Plata, las barriadas populares de Puerto Plata cogieron rehenes y rompieron medidores. De modo que, para que estemos claros, no estamos incitando a la violencia. Pero o el gobierno nos respalda a los ciudadanos que tenemos de nuestro lado la ley y la razón, o vamos al camino de la violencia. Yo quiero que las autoridades lo entiendan, que lo entienda mi amigo, el presidente Mejía. Se viola el Estado de Derecho. Que lo entienda entonces el Procurador General de la República, mi buen amigo también, Virgilio Bello Rosa, que nosotros los ciudadanos lo que queremos es marchar de acuerdo con la ley. Y que por tanto la fuerza pública no puede estar del lado de los violadores de la ley. Tiene que estar del lado de los ciudadanos que queremos vivir de acuerdo con la ley. Cuando la gente de EDESUR fue allá y ahora se metieron enfrente, ya me reportó el doctor Abelardo Piñeiro, que se metieron en Bellavista, en el condominio Bellavista, que queda frente, ¿no? Y ya rompieron puertas, ya están repitiendo exactamente lo mismo que hicieron con nosotros. No, ellos no se detienen, ellos cuentan con el apoyo, dicen ellos. Bueno, cuando ellos primero se acercaron para decir que iban a hacer unas evaluaciones y pidiendo unos datos, le pusimos por delante la legislación, para que no alegaran ignorancia. Y le pusimos por escrito nuestra oposición a que nos quitaran los contadores que estaban ahí, si los iban a sustituir por contadores que no estuvieran previamente conformes a la ley. Se lo pusimos por escrito. De modo que no pueden alegar que yo no sabía y que a mí me dijo fulano que estaba de acuerdo. No, nosotros se lo pusimos por escrito. Y lo firmó la administradora del condominio, que es la representante legal del condominio. Bueno, pues ellos se metieron
Entonces violaron la ley y entonces atropellaron nuestro derecho. Entonces son dos aspectos totalmente diferentes. Donde nosotros vamos a insistir en que violaron la ley. Porque en última instancia lo que ellos están buscando es ponernos esos contadores. Porque esos contadores van a correr ahorita como gamos. ¿Contra qué? Contra el bolsillo de todos nosotros. Y eso se llama un asalto a mano armada. Como lo hicieron en España y eso mereció entonces allá una demanda multimillonaria. Bueno, pues ahora aquí vamos a tener otra. Y estas compañías, aunque la mayor parte del dinero lo están sacando para los bancos del exterior, porque esa es la información que yo tengo, sí, nosotros los vamos a embargar las cuentas de aquí, para que estemos claros, que ya no tienen el privilegio que tenía la Corporación Dominicana de Electricidad, que era inembargable. Entonces vamos a ver ahora si tenemos aquí tribunales y si en este país impera el Estado de Derecho. Si no impera el Estado de Derecho, ya ustedes saben qué es lo que va a imperar aquí. Bueno, todas esas acciones yo considero, a mi humilde entender, mi querido Leopoldo, que obedecen, son el resultado de sentir el respaldo oficial detrás de ellos, puesto que es absurdo ver a un fiscal de distrito firmando un acuerdo con una entidad privada, porque eso no tiene precedente en la historia de la judicatura del ejercicio aquí en este país, ni creo que pueda tenerlo en ninguna otra parte. En el ejercicio de la vagabundería. Sí, la vagabundería sí tiene precedente. Sí. Entonces, además de ser un mal precedente, creo que al fiscal del distrito, aunque yo no soy un conocedor profundo de la ley en ese aspecto ni en ningún otro, soy solamente un observador. No, tú eres ciudadano. Sí, el fiscal del distrito creo que transgredió sus funciones. Entonces, en ese acto ellos ven un respaldo y un apoyo oficial, sobre todo de la parte más importante, que es la parte judicial. Y también hay que decir que es lamentable. Por eso transgreden, sí, con todo pero hay que decir que también es lamentable que el presidente Mejía ha tenido que ha tenido expresiones muy ligeras, de esas que se le reprochan que él haga. Porque se lo hemos de el mejor deseo. Es decir, el presidente no esté dando tantas declaraciones, que mucho habla, mucho hierra. Y si a usted lo acosan los periodistas, y usted no está preparado para dar una respuesta, y usted da cualquier respuesta, a lo mejor usted está diciendo una respuesta que no debe dar. Y él ha dicho que el que consume energía debe pagar. Pues eso es cierto, presidente. Pero tampoco estamos obligados, y se lo puse por escrito en un artículo que salió publicado, que los dominicanos no tenemos que pagar los robos que se han cometido ahí en la Corporación Dominicana de Electricidad, o las incompetencias de los funcionarios que han ido ahí, o de la gente que, como el gobierno que pasó, hizo todo este latrocinio a favor de estas empresas, ¿verdad? Para entregarle, violando todas las disposiciones legales y los derechos de los ciudadanos, nuestros contratos, nuestra fianza, todo, ¿verdad? Y que entonces nosotros, los usuarios del sistema eléctrico nacional, los ciudadanos de este país, estamos desprotegidos, porque estamos obligados a pagar una energía que es 2 veces más cara que la energía que paga el ciudadano norteamericano. Aunque el secretario técnico de la presidencia dijo en una declaración que yo mostré, que era la energía más cara del mundo. Bueno, si usted está consciente de que esa es la energía más cara del mundo, ¿cómo usted pretende hacérmelo pagar? Hagan algo. Si nosotros no somos culpables de que eso sea así, sino esos negocios turbios. Entonces no son cuestionables los negocios. Ah, no, los negocios hay que garantizarles que ganen lo que deben ganar. Pero ¿cuándo se ha visto eso, señor presidente, si ellos no han invertido nada? ¿De qué inversión es que usted está hablando? Porque hay que garantizar a las inversiones su rentabilidad. Perfecto, nosotros estamos de acuerdo. Pero es que esos señores no han invertido nada. ¿Usted sabe lo que demuestra la investigación que todavía no ha salido del Senado? Yo dudo que salga del Senado. Y ese expediente en la cual trabajaron un equipo de técnicos que encabezaba el doctor Casal Victoria, para llegar a donde debe llegar, que es a donde el Procurador General de la República, va a tener que llegar por manos de ciudadanos, porque yo dudo que salga del Senado. Ojalá salga del Senado, pero yo lo dudo. Bueno, ahí dice que estos señores fueron a los bancos, pagaron una comisión para que le pusieran en una cuenta durante un tiempo definido de tiempo, ¿no?
Periodo. un periodo definido de tiempo, le pusieran unos fondos para que ellos pudieran entonces dar certificación de que esos fondos estaban ahí a disposición de las empresas que se iban a crear. Scroll. Y entonces cuando el gobierno dominicano preguntara, iba a encontrar que ese dinero estaba ahí. Lo que pasa es que no sabía que eso estaba ahí de una manera efímera, ¿no? Y que se iba a ir de ahí, como efectivamente. Le enseñaron la cotorrita. Mira la cotorrita ahí. Ya. Mete la mano ahí que la cotorrita ahora no está ahí. Entonces el resultado fue que a los pocos, no sé, no hace ni tantas semanas, que el secretario, no, el presidente del Senado dijo públicamente que de esas cuentas habían desaparecido 300 millones de dólares y no se sabía el destino. Pero ahora mismo se acaba de admitir anoche que no hay un centavo tampoco. Ya no son 300, desaparecieron los otros 400. Bueno, porque supuestamente, de acuerdo al informe y la investigación Se que se invirtió. hizo, todo eso era ficticio, virtual, creo que fue el término virtual, que tú usaste. Sí. ¿Verdad? Eran unos fondos virtuales, ¿verdad? Aquí estoy, pero ahora no estoy. Y el gobierno se traga esa aldaba y quiere que nosotros nos la traguemos ahora. Y entonces además se ha pensado, y gracias a Dios parece que se echó para atrás, en poner la guardia a cobrarnos eso. No, señor, eso es un disparate. Y además debo decirle una cosa. Señor, estamos en marzo. ¿Usted sabe qué quiere decir? Que el mes próximo es abril. Y en abril se han armado en este país todos los líos históricos. Siempre se han producido entre marzo y abril. No armemos el próximo. No lo armemos. No lo armemos. Vamos al fondo del asunto. El gobierno no puede rehuir su responsabilidad de cuestionar todo lo que hizo el gobierno que se fue, que se lo dejó ahí. Y la responsabilidad de este gobierno es poner en claro todo ese tollo que le dejaron. No es encubrirlo, no, para que entonces nosotros saquemos de nuestro bolsillo cómo pagar lo que esa gente se robó. O lo que todavía se están robando. Y pagarlo por el resto de nuestra existencia. Eso no es verdad. Y no crean que los dominicanos lo vamos a aceptar. No lo vamos a aceptar, para que estemos claros, ¿eh? Y estamos hablando de una oposición civilizada, pero haremos una oposición pacífica también como la que hizo en su momento el Mahatma Gandhi, ¿verdad? Y finalmente el Mahatma ganó, ¿eh? Por muy pacífico que era, pero ganó. Y nosotros vamos a hacer la oposición primero que el derecho nos permite, y después haremos toda la oposición pacífica. Y si nos empujan contra la pared y nos usan la violencia, entonces ya ustedes saben que toda violencia engendra violencia. Entonces vamos mal, como le hemos dicho a nuestros amigos que están en el poder, en el gobierno. Vamos mal. Ese no es el camino. Entonces, aquí hay otros temas. El gobernador del Banco Central sigue diciendo que la economía del país va muy bien. La economía del país está creciendo. Y por aquí dice el BID, los amigos tuyos. Miren ese titular. BID culpa a gobiernos por permanencia de la pobreza en América Latina. Le tiró el bulto. Sí, esto es el colmo de la irresponsabilidad y de la charlatanería. El BID es el que riega el modelo y va de puerta en puerta diciendo, mire, de ahora en adelante este es el modelo que va. Y nos mandan el Fondo Monetario Internacional, no el Banco Mundial. No tiene que ponerlo. No, y vienen la gente de CEPAL, ¿verdad? La Comisión Económica para América Latina, y nos dicen lo mismo, y el Banco Mundial nos dice lo mismo. Y ahora dice el BID que son los gobiernos los que son responsables de la permanencia de la pobreza en América Latina. Y tienes razón, por haberle hecho caso al BID y al presidente del BID, y al Banco Mundial, que dice hoy una cosa y después dice otra cosa, porque eso es lo que dice Enrique Iglesias. Viene y tira un discurso donde habla de crecimiento y luego viene a espantarse de los efectos de la pobreza. Dice aquí, el BID dice que la reducción de la pobreza es un reto para las naciones latinoamericanas y el Caribe, la cual depende de que los gobernantes distribuyan equitativamente los ingresos. Pero ustedes me han oído decir hasta el cansancio, pero lo voy a seguir diciendo, porque si ustedes nos lo permiten, nosotros aquí venimos a abrir esta ventana hacia el pueblo para explicarles cosas que realmente no están a su alcance.
Y en nuestro más humilde entender. Y el propósito nuestro es que ustedes lo entiendan, porque mientras los ciudadanos de este país no se den cuenta que los están esquilmando, entonces lo van a seguir esquilmando. Si seguimos entregando nuestra riqueza en aras de que, no, la inversión extranjera, esa es la gran solución. Entonces todos los días aparece un salteador nuevo aquí con etiqueta de inversionista, porque lo que son es, están desacreditando la función de los verdaderos inversionistas. Llegan aquí con etiqueta de inversionista. Hacer este tipo de negocio como la gente que se metieron en la privatización. Los verdaderos inversionistas no hacen esos negocios. Con rentabilidad garantizada de acuerdo con la expresión. ¿Ustedes saben cuál es un ejemplo bueno de inversionista para mí? La asociación mixta, que en inglés llaman joint venture, que hicieron la gente Philip Morris con León Jiménez. Han hecho una industria de tabaco que no ha enterrado ni ha competido, no ha quebrado ninguna industria nacional, sino que ha levantado la industria tabacalera. Y además han hecho otra inversión conjunta en lo que es la parte de la cerveza. La cerveza Presidente tiene capital extranjero, pero los dominicanos, ese es su símbolo de su cerveza. Hasta el punto de que los dominicanos que están fuera de su país, sobre todo en Estados Unidos, piden que le envíen esa cerveza, porque esa es su cerveza. Eso significa que ese fue un capital que entró aquí a matrimoniarse con el capital nacional para vivir y convivir con los dominicanos, no a explotarnos para salir huyendo mañana como si fuera un asalto a mano armada. Pero asumiendo los riesgos de la inversión que son inherentes a ese acto. Porque son inversionistas. No con rentabilidad garantizada, como dice el presidente que hay que hacerle a los inversionistas de la CDE. Mandando los guardias. Mandando los guardias, así no es, ¿no? Los inversionistas tienen riesgo en su inversión. Usted pierde o gana, porque a eso es que usted va. Claro. Entonces, esa es una inversión que se hizo con el modelo de la economía de sustitución de importaciones, que como le hemos explicado, ese modelo de sustitución de importaciones fue el que permitió a Latinoamérica la industrialización. Entonces, de repente, después que ya hemos despegado, vamos en camino de que nuestra economía prospere, nos vienen con la etiqueta nueva. No, saquen eso, que eso es obsoleto, como el asunto de que de la ley que nos protege es obsoleta, ¿no? Pero la que usan ellos para cobrar, esa no es obsoleta. Ajá, entonces ahora tenemos que abandonar el modelo de sustitución de importaciones, porque ahora tenemos que entrar a la economía de servicios, que es la economía que está devaluando la moneda para que abarate los salarios que viene a pagar la inversión extranjera a los obreros dominicanos. Y mientras tanto, le devalúa su poder adquisitivo a todos los dominicanos, trabaje o no trabaje en la economía de servicios. Es decir, trabaje en zona franca, o trabaje en turismo, o en alguna empresa de inversión extranjera. Usted, aunque no trabaje ahí, todos los dominicanos vemos reducir nuestro poder de compra cuando nos devalúan la moneda. Esa fuga, ese escape desesperado de dominicanos de su suelo, de su territorio, por falta de esperanza, que se traduce en esas ejecuciones suicidas que vemos todos los días y que no bajan. Tomaron su punto de partida cuando comenzó a perder su valor la moneda dominicana, para que nos entendamos. Ese es el modelo que nos está empobreciendo y nos está tirando al mar. Mientras tanto, estamos succionando a otros que son más pobres que nosotros, que son los haitianos. Que vengan para acá a llenar el vacío de la gente que no está dispuesta a trabajar por esos cheles. Entonces, estos sí están dispuestos. Nos empujan hacia afuera para darle entonces trabajo a los inmigrantes ilegales haitianos. Bueno, vamos a hacer un paréntesis y pasen las promociones institucionales y luego vamos a darle paso a los amables televidentes y radioyentes.
pásenos la primera llamada. Adelante. Adelante. Aló. Sí, por favor, ¿con quién hablamos? Bueno, buenos días, ¿cómo está usted, arquitecto y señor Roger Rogando? Habla Muy Tony buenos. de Villamella. Gracias, adelante, Tony. Fíjese, arquitecto, yo he estado escuchando sus comentarios, sus quejas y sus posiciones, que las considero un tanto justas. En la medida en que aquí a este país se le prometió que iba a haber una revisión de unos contratos, y eso se reiteró, ese compromiso. No obstante eso, yo creo que el proceso de capitalización o de privatización de la energía pudiera tener un elemento de salvación, por lo menos una regulación rígida, si se aprobara una ley de energía eléctrica que ponga en cintura a todo el mundo, ¿sí? Que todo el mundo tenga el compromiso de pagar, pero naturalmente recibir un servicio. Entonces yo le quería preguntar si usted A un precio justo, ¿verdad? Claro. Entonces, mire, hay que separar el problema de la energía y la solución que amerita el problema de la energía a la situación que dejó el gobierno que se fue. Que es que nosotros no podemos ignorar que le han entregado a una partida de gente donde se sospecha con mucho fundamento que está metida a la mano de muchos funcionarios del gobierno que se fue, en un negocio sucio que está metiendo a su vez la mano en el bolsillo de todos los dominicanos. Es que no podemos admitir eso. Entonces hay que separar la solución al problema, que obviamente va en el camino que usted dice. Primero ahora se dice que se va a dejar la Corporación Dominicana de Electricidad. Nosotros aplaudimos a los legisladores que se negaron Resistieron. a temperar las presiones del Banco Mundial, que vino a decir que había que eliminar la corporación y dividirla en 3 entidades. Entonces dijeron que no. Entonces esa es una situación que nosotros tenemos que apoyar, esa resistencia de esos legisladores que son excepción. Entonces, pero eso es una cosa, y otra cosa es que hay una situación que no podemos mantener, es la expoliación que nos quieren hacer estos señores que no tienen realmente ningún derecho a ello porque no han metido un centavo en esto. En primer lugar, no se debió nunca llevar la distribución de la energía, porque viola la Constitución de la República, a una licitación. En segundo lugar, porque no han puesto un centavo, señores, y hay que sacarlos de ahí. Entonces, quiero que tenga eso claro en su mente y que realmente nosotros tenemos los dominicanos que luchar por eso, por buscar esa solución. La observación es muy válida, pero también tenga en cuenta que hay que hacer una revisión profunda y, si es posible, tener que anular, llegar al extremo de tener que anular algunos de los contratos que se firmaron. No lo ponga en términos de deuda. A todo ese desastre ilegal que se hizo, eso hay que anularlo, eso hay que rectificarlo. Hay que desconocerlo, no, el término es desconocerlo. No rectificarlo. Desconocerlo, porque dice la Constitución de la República, todo lo que se hace en violación al Estado de Derecho, en violación a la Constitución, es nulo de pleno derecho. Entonces simplemente el gobierno lo que tenía que hacer era desconocerlo. Muy bien. Otra llamada, por favor. Sí. Aló. Próxima llamada, sí. Bolín. Sí. Monelli de Peña. Monelli, ¿cómo estás tú? Más mal que el carajo. Yo sé que ustedes están ahora bajo asedio de las huestes de la Sur. Te estoy llamando para decirte algo por el aire, porque personalmente no tengo que decirte esto. Apoyo 100% todo lo que estás diciendo. Pero también te quiero anunciar que ahora mismo acabo de hacer un inventario de los daños que produjo una brigada de Edesur de norte aquí. Rompieron el candado con una cizalla, rompieron la puerta donde estaban los contadores, insultaron a la gente. Gracias a Dios yo no estaba, ¿tú ves? Pero ya buscamos un abogado, un notario, estamos levantando un acta y vamos a someter a esa gente a la justicia. La pena es que ahora Maximín tiene este bendito problema con Guido Gómez y entonces uno no sabe cómo es que esta gente van a funcionar, si con las hormonas del sentimiento o con los fluidos cerebrales. Pero bueno, nadie sabe. Es que en este caso, perdona que te interrumpa, sí, es que tiene que funcionar la ley. ¿Pero cuál ley? Bueno, la ley, la que nosotros los ciudadanos tenemos que hacer respetar en este país, mi amigo. ¿Pero cuál ley? ¿Tú no te das cuenta que al fiscal le mandan un decreto
y lo desacata. Entonces, una justicia que está funcionando de esa manera, hay que cogerla con pinza, pero nosotros tenemos esa pinza. Ese comentario que tú hacías ahorita de los líos de abril, que lo tomen muy en cuenta, Sí, porque al paso que vamos, no vamos a llegar al río. No, pero coge los periódicos de hoy y los de ayer tarde para que tú veas que ya la reacción en los barrios populares se ha dejado sentir de manera violenta, que incluso han tomado rehenes a los mismos que han mandado a la aventura, ¿no?, de querer forzar esta situación inaceptable. Esos son Sí, síntomas. pero por ejemplo, nosotros que somos vecinos, Polín, no nos hemos unido para coger uno de estos españoles y echarle alquitrán, guindarlo por Dios sabe el lugar por donde, y pegarle fuego. Mucha plumita. Tú sabes que quema poco a poco. Entonces, ¿quién mató al comendador? Nosotros no vamos a propugnar por esa medida, a pesar de que yo puedo reconocer la indignación, el nivel de indignación que tú tienes, porque ya yo pasé por ahí. La simpatía en la cara ahora mismo. Con todo que parece un astronauta de lo que estaba en el mío, con esa vaina puesta. Yo te estoy viendo la simpatía en la cara, Polín, y a Roger también. Bueno, nada, tenemos que comunicarnos. Cuando salgamos de aquí yo te llamo. Bueno, la próxima llamada, por favor. Sí, buenos días, arquitecto. Buenos días. Muy bueno. ¿Cómo está, licenciado? Muy bueno, gracias. ¿A quién hablamos? Eso, amigo Manuel. Adelante, Manuel. La verdad es que uno no tiene muchas cosas que esperar, arquitecto, licenciado, porque si el presidente de la República, que es el que está para gobernar para los dominicanos, dice que una empresa privada, que este pueblo no sabe cómo se hizo dueño de la corporación, dice que está perdiendo dinero. Nosotros no tenemos muchas cosas que esperar de este gobierno. Simplemente la lucha, en la forma como usted la está llevando, en la forma como los barrios la están llevando, que probablemente tengamos que asumir todo el mundo eso, porque dice el señor Carl Huber que no hay forma de hacer que en los barrios paguen luz, no en la forma como ellos quieren, no. Él dijo que los dominicanos no teníamos la cultura de pagar, y yo le pregunté a él que dónde era que él había pagado, ¿verdad? Exactamente. Entonces él dice que sí, que ellos han pagado, bueno, pero las evidencias y todo lo que se ha logrado detectar aquí es que estos todos entraron por la misma puerta, sin pagar nada. Exactamente. Bueno, hay que pagarle con la misma moneda. Bueno, Manuel, gracias por su llamada. Otra llamada. Buen fin de semana. Nos queda tiempo para otra llamada. Adelante. Sí, bueno, arquitecto, Leopoldo Payananita. ¿Quién hablo? Muy bueno. He visto a Javier Félix que le habla el temarito usted. Adelante, por favor. Yo quiero, por favor, si usted me puede hacer el favor, usted tiene a la mano la ley de seguridad social. No sé, yo le voy a dar mi número de FA para ver si usted me puede facilitar 20 o 25 páginas de lo más importante para mostrárselo a un morador de la Junta de Vecinos por aquí. ¿De la ley de seguridad social? Sí. Yo le guardo el número del FA entonces para que usted, cuando usted esté en disposición, me lo mande al FA. Bueno, sí, diga. Adelante. 681. Ajá. 6461. Número del FA. 6461. 681-6461. Cuando usted pueda. ¿Cómo es su nombre? Manuel. Mi nombre es Víctor Javier Félix. Víctor Javier Félix. Víctor Javier Félix. Ok, Sí. gracias. Sí, se lo voy a decir, gracias. Adelante esta llamada. Buenos días, Payananita, y también a Roger. Muy buenos. Fíjese, le habla Pascual de Villafederico. Adelante, Pascual. Cuando se hizo eso en el Congreso, donde el PRD no tenía mayoría, pero no vamos a dudar que algunos participaron, y entonces uno no puede entender por qué el Estado Dominicano puede hacerse como pasar por tonto, aceptándole a esa gente que dijeran que el dinero estaba depositado fuera, pero sin que el Estado pudiera confirmar si eso era cierto, porque él era el Ejecutivo y él era en representación de nosotros quien tenía que hacer esa verificación. Ahora bien... No, déjeme explicarle, espérese. Óigame, es que estos son ladrones refinados. Es que ellos compraron, óigame bien, pagaron una comisión y compraron que le alquilaran una cantidad de dinero durante un tiempo en una cuenta. Sí, pero yo y eso le costó a ellos un dinero, pagaron $1 millón por tener 708 millones de dólares en una cuenta para que cuando el gobierno dominicano pidiera certificación a los bancos dijeran, sí, aquí está ese dinero. Y se la dieron. Sí, pero ya después... Pero después que pasó el tiempo de la corroboración de los contratos, ese dinero desapareció. Sí, pero yo digo esto, arquitecto. El Estado tenía que, si iba a ser socio con esta gente, tener ese dinero, no ya a nombre de ellos, sino en una cuenta conjunta, en nombre pero del claro, Estado. es que la complicidad, óigame bien, la complicidad llegó al punto
que la comisión que presidía el señor Antonio Isaconde, que Sí. sabía todo esto, Sí. le pidió a la Junta Monetaria que emitiera una resolución complaciente que permite que el dinero se quede en los bancos del exterior, supuestamente para que no entrara al país a dislocar el mercado cambiario, es decir, para que no se revaluara el peso dominicano. Sí. Entonces fue con toda premeditación. Esto lo hicieron la gente de la Comisión de Reforma de la Empresa Pública, encabezada por el presidente Leonel Fernández y por el señor Exacto. Antonio Isaconde. Exacto. Y otra cosa, Espaillat, ¿cómo era posible entonces que el Estado Dominicano pudiera dar la certificación de que el dinero se había recibido cuando todavía se supone estaba fuera? Bueno, eso fue la vagabundería de la gente de la Junta Monetaria que salió. Pregunta. La Junta Monetaria que estaba ahí fue la que dio esa resolución diciendo que se podía contabilizar en la cuenta nacional como ingresado al país lo que todavía estaba en los bancos del exterior y de donde desapareció, de acuerdo con el testimonio que se ha dado. Eso, Usted sabe lo eso que es. confirma su complicidad. Usted sabe lo que es, arquitecto, lo siguiente, que Mireya Moscoso, allá en Panamá, Panamá. prácticamente no teniendo conocimiento acerca de lo que es la política, diera un paso mucho más positivo que gente que aquí se le entiende ducho. Cuando esa gente quisieron entrar al negocio allá, primero debieron de haber llevado el dinero y después entonces se le Es que eso aceptó no como tiene que socio. ver con que usted sea ducho, no, eso depende de si usted es honesto o no. Honesto y Entonces el eso es lo que, sentimiento la de- diferencia ahí es que está, mi amigo. Bueno, muchas gracias por su llamada. Muchas gracias. No sé si cabe alguna llamada. Otra llamada. Una más. Aquí, Adelante. Leopoldo, buen Sí. día. ¿Con quién Buenos hablamos? días. Contreras. Adelante. Sí, pero dándole seguimiento a esto, Leopoldo, la ley esa, la 824, que de 1935, ¿Cuál? esa es más obsoleta que la Sí, que la de- otra, ¿no? claro. La que ellos Esa es están más usando. obsoleta. Sí. Y es la que nos quieren aplicar en que complicidad están con aplicando. no con la justicia, no con la ley. Pero hay algo. Este señor que actualmente gobierna este país se comprometió a revisar estos contratos. Sí. Se comprometió a buscar todos estos intuertos. Por eso Y lo ese dije. dragón de 7 cabezas ¿Qué que es? privatizó todo esto, ¿verdad? Sí. Parece que está muy presente actualmente. Bueno, pero eso es, si tú encuentras un hecho que es delictual o delictuoso y tú Lo lo encubres. encubres, tú te haces cómplice de él. Y yo Y creo aquí que hay ahora mismo la funcionarios, complicidad que aquí hay hay ahora funcio- mismo aquí hay es la que hubo funcionarios. ayer. Sí, pero aquí hay funcionarios que han actuado de una manera clara en encubrimiento de los Y hechos qué que se lástima, sucedieron. Leopoldo, que no tenemos justicia. Bueno, aquí, Ese es en otro. esa es la trampa que nos metieron, porque para eso fue que nombraron esa Suprema Corte que está ahí, que estaba comprometida a encubrir todo lo que se refiere a la llamada privatización o capitalización, porque ellos estaban comprometidos a no cuestionar absolutamente nada, y eso fue exactamente lo que hicieron, sentarse encima de las instancias que presentamos los dominicanos, para 2 años después desestimar las instancias. Bueno, se nos acabó el tiempo. Y ellos han sido los Nos cuestionados. despedimos por esta semana. Le damos las gracias a todos aquellos que nos han seguido en el día de hoy y les pedimos excusa a los que no han podido ingresar en la parte interactiva, pero nos vemos la semana que viene y si Dios quiere, les habló Leopoldo Espaillat Nanita. Roger Ogando, hasta el lunes, si Dios quiere.